Día. Fernando, le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y más bien gracias por la invitación a tu programa. Gracias, pues, más bien por la deferencia que siempre tiene con nuestros productos en La Razón, como también en La Razón Plus. Fernando, ¿cómo se explica este incremento diario del precio del dólar paralelo en el mercado digital? Bueno, antes que nada quiero diferenciar que hay dos grandes mercados. Que uno es el mercado negro o el mercado de las calles, donde ahí está oscilando entre 16 a 17 bolivianos la venta. Y el otro mercado es el mercado virtual de los criptoactivos o el criptodólar, el cual ha llegado a 20 bolivianos hace un par de horas, pero ahora ha retrocedido. Está cerca de los 19 bolivianos. Este mercado obviamente es muy volátil porque es muy especulativo, por lo que demandan y ofertan. Se estima, no estoy afirmando nada, que posiblemente el sector público esté realizando grandes compras de sus criptoactivos para el gasto corriente. Eso explicaría el por qué ha subido a un precio tan elevado. Pero eso lo tendrá que corroborar o no el gobierno nacional. Lo cierto es de que el dólar en el mercado virtual ha llegado a un pico, el más alto de lo que va del año, cerca a los 20 bolivianos, y eso también, lastimosamente, lo toman como referencia a gran parte de la economía nacional, pensando que es el precio del dólar oficialmente, aunque el Claro. oficial es 6,96, sin embargo, eso está solamente en la pizarra. Pero te aseguro que mientras existe una gran demanda y una oferta limitada, tanto en el mercado físico como en virtual, esto va a generar de que siga subiendo el precio del dólar y por ende también continúe una mayor presión inflacionaria. Y esto es a consecuencia de que estamos en un escenario muy volátil y de pocas certezas, tanto en lo económico como en lo político. Y eso va a ser la tendencia hasta las elecciones de agosto, cuando se determine el nuevo gobierno. Ahí se va a fijar un nuevo escenario económico y político, donde posiblemente el dólar se dispare de manera importante o se estabilice, dependiendo también de quién entre a gobernar, si continúa el socialismo o entra otro modelo económico o político diferente. Entonces, creo que van a ser meses de mucha incertidumbre, donde la tendencia, repito, va a ser que el dólar siga subiendo en todos los mercados habidos y por haber, y obviamente generando mayor presión inflacionaria y pérdida, lastimosamente, del poder adquisitivo. A ver, la situación de la economía es esta. Hay escasez de dólares en el mercado formal, como también en el mercado informal. A raíz de eso surge el dólar paralelo, más allá del tipo de cambio oficial que está en 6,96. En su momento nos llamaba la atención de que subiera a 7, a 8, a 9, a 10, a 11, a 12, que más o menos fue el estándar del precio del dólar paralelo. Pero ahora, ¿usted cree, Fernando, de que ambos mercados, vale decir, el mercado del dólar paralelo y el mercado del dólar virtual, se contagian? Sube el mercado del dólar paralelo del mercado negro, entonces tiene que subir el mercado del dólar virtual o viceversa. ¿Hay ese fenómeno? Sí, sí, yo te diría que ambos van de la mano porque la gente se busca informar a través de estas plataformas, de las páginas y de otros sitios donde entra a ver, ¿no? Y esas cotizaciones no es una cotización que se hace de la calle, ¿no? Debería haber un sistema, ya sea público o privado, de que en tiempo, al menos no real, sería muy difícil, pero sí en al menos al día, se pueda tener una cotización, ¿no? A cuánto están vendiendo los librecambistas, a cuánto se puede comprar y vender en las calles, ¿no? Como referencia, ¿no? Porque al final las personas toman lo que sale en las redes sociales y también en diferentes páginas web o plataformas, esto como referencia. Es como un precio de negociación entre el que vende y compra. A ver, hay que recordar que las cotizaciones en las plataformas es un reflejo de lo que la gente está ofertando y demandando en la economía. Porque no simplemente, y más allá de que también hay agentes especulativos, pero es un reflejo de lo que está, en ese caso, demostrando una situación donde la economía boliviana, tanto por el sector público, sector privado, sector formal e informal, como has indicado, están demandando dólares, pero hay una limitada oferta. El sector público, a través del Banco Central de Bolivia, tiene pocos dólares, no por nada ha monetizado oro para tener divisas,
Y el sector privado, a través de la banca, que depende mucho de las transferencias que hacía anteriormente el gobierno, no tiene dólares. Por eso existe un corralito bancario. ¿No es así? Entonces, eso va de la mano y mientras siga subiendo en el mercado virtual, también va a ser una tendencia o una presión para que el mercado paralelo o el físico, en ese caso lo tomen como referencia y traten en ese caso también de equiparar. Pero yo reitero que debería no ocurrir eso. Más bien pienso que el mercado negro o de las calles va a llegar a 20 bolivianos hasta agosto y el mercado virtual ese sí se puede disparar, podría llegar hasta 30 o 35, pero como hemos visto es muy volátil y ha bajado hasta cerca de 19 o 18 bolivianos en algunas plataformas, pero reitero, este es un reflejo de una economía que no tiene divisas, hay mucha demanda y la oferta realmente ante la incertidumbre y además la búsqueda de muchos agentes económicos proteger su poder adquisitivo, el cual no lo encuentran en bolivianos, hace que demande dólares. El fin de semana hice mercado y sinceramente, Fernando, le cuento que salí muy triste por cómo el poder adquisitivo de nuestro salario o de la moneda boliviana está bajo. Un cafecito que antes comprábamos por gusto de la familia, ese frasquito de café Iguazú en 44 bolivianos compré en el sueldo anterior. Y el fin de semana me topé con 80 bolivianos el frasco. Yo obviamente protesté porque parece que los comerciantes y los intermediarios nos están tocando el bolsillo especulando con los precios. ¿Estará tanto el incremento en el mercado internacional de productos importados? Me pregunto. Pero después me puse a meditar y saqué la conclusión. ¿No cree usted, a ver si coincide conmigo, que de una vez se sincera la economía del país retirando los subsidios, especialmente a los hidrocarburos? Sí, yo creo que de cierta manera ya se ha sincerado la economía a la fuerza, ¿no? No porque haya querido el gobierno o lo desee la población. Para mí, estamos viviendo hace bastante tiempo por el tipo de cambio, diferentes subsidios y políticas gubernamentales, una especie de matrix en la economía boliviana, es decir, no la realidad. Ahora, con la falta de dólares, con la escasez de carburantes, la inflación, se está sincerando la economía. Es decir, estamos demostrando una economía en la cual es con precios más de mercado, no precios subvencionados. Como tú has indicado, esto es lo que realmente tal vez deberíamos pagar, no en ese extremo, pero sí en una medida en la cual hemos identificado de que el dólar realmente no vale en el mercado 7 bolivianos. Tal vez estamos llegando a un extremo de 20 bolivianos o más, pero la situación es de que el dólar escasea en la economía boliviana y por lo tanto eso está haciendo de que suba de precio. No para siempre el Banco Central de Bolivia va a proveer de dólares al sistema financiero y menos a un tipo de cambio fijo. Es muy costoso y ejerce mucha presión fiscal, pone vulnerable a la economía boliviana. Y además la subvención de carburantes ha hecho de que tengamos una falsa idea de una inflación reprimida. En realidad sabemos que los carburantes están en promedio en la región por encima del valor de $1. Nosotros estamos pagando la Claro. parte y eso hace de que exista mucho contrabando, uso de actividades ilícitas y demás. Por ello yo creo que cuando pase esto, se estabilice la economía, el boliviano, el ciudadano común, debe meterse a la cabeza que debe acostumbrarse a una economía donde tenga que pagar precios más altos, un dólar que ya no sea cerca de los 7 bolivianos, mucho menos un carburante que esté cerca a los 4 bolivianos. Esos son precios ficticios, no son reales. En todo caso, se va a sincerar la economía a través de un nuevo gobierno que haga reajustes fiscales importantísimos, tal vez antipopulares, con un costo social tal vez alto en términos de pobreza y desempleo, pero es necesario que toquemos el suelo con los pies y dejemos de pensar que nuestra economía es pujante porque tenemos mucho gas y eso no es así y que tenemos que entender de que debemos ser más eficientes y para ello necesitamos tener los precios reales de mercado, nuestros ficticios que hemos vivido por más de una década. Ahora es cierto, por eso hay contrabando también. En Bolivia, los comerciantes extranjeros o los mismos grandes empresarios encuentran productos muy baratos, desde la comida, yendo nomás a la frontera con Perú, en Desaguadero, uno encuentra comida más barata en Bolivia
que en Perú. Y la gente del Perú, de esa frontera, viene a Bolivia a almorzar o a cenar. Y en el peor de los casos, se lleva galletas, se lleva refresco, se lleva champú, se lleva... Y lo peor, se lleva chancho, se lleva carne, se lleva... Lo que no pensaba antes uno, ahora ocurre. Y, ni qué decir, de garrafas de gas, de tanques de gasolina, de tanques de diésel. A ver cómo cambia la situación. ¿Usted cree que Luis Arce debería tomar la determinación ya nomás? Porque así como se está sincerando la economía por la mala, creo que la medida hasta puede resultar no impopular. A ver, yo creo que, y has dado un clavo anteriormente en tu comentario, nuestra moneda se está devaluando y es algo que no se dice abiertamente, no solamente por términos inflacionarios, sino respecto al dólar paralelo, más de un 100%. En el Perú, un sol peruano en las fronteras te cambian, o sea, por la tercera parte en bolivianos. ¿Qué quiere decir eso? Que el sol peruano vale 3 veces más aproximadamente que un peso boliviano. Y eso le da pues un poder de compra importantísimo. Por eso ocurre lo que tú has indicado. Para un peruano es barato venir y comprar artículos de contrabando, legales o no, de la economía boliviana y llevarse hacia Ni sus qué decir de ciudades. Argentina y de Brasil también. Claro, pero los más fuertes son Perú y Argentina. Perú porque su moneda vale mucho más. Hay que recordar de que tener un tipo de cambio fijo y ese tipo de subvenciones con los carburantes hace de que nuestra economía sea poco competitiva y sea barata para otros países. Entonces, por eso se llevan miles de productos de manera diaria, desde vivos hasta artículos manufacturados, lo que uno se puede imaginar, hacia el Perú, porque es barato y es un buen negocio. Y también Argentina, te hago un comentario. Hace unos meses atrás, por cada 1.000 pesos argentinos te daban alrededor de 7 a 8 bolivianos. Ahora te dan entre 13 a 14 bolivianos. Quiere decir de que nuestra moneda se ha devaluado respecto al peso argentino y los argentinos, nuestros hermanos, nuestros vecinos, tienen mayor capacidad de compra. Entonces, por eso también se llevan lo que te imaginas, las diferentes fronteras que tenemos con este país. Y eso genera desabastecimiento de diferentes productos en el mercado boliviano y por ende la suba de precio. A lo que tú me preguntas, el presidente se catacora, hay que sacarse la cabeza de que va a ser alguna reforma estructural, un ajuste fiscal o alguna medida política que sea antipopular o contraria a su modelo. Está en un año electoral. Ni siquiera se sabe a ciencia cierta si es que ha renunciado a su candidatura de manera plena. Porque ayer en su discurso en la noche parecía que iba a decir en cualquier momento, el pueblo me ha pedido de que no renuncie a esta candidatura y me voy a postular a presidente. Entonces yo creo que está un paso, no se entiende mucho, pero todo ese escenario de incertidumbre, de no saber qué va a pasar en el tema económico y menos en el tema político, ejerce mayor demanda de dólares, porque la gente piensa que a 6 meses la situación va a empeorar, de que tal vez las elecciones no se lleven a cabo, o que ocurra una situación realmente que complique su economía familiar. ¿Y dónde se refugia uno? En el dólar. El dólar está subiendo, pero también hay gente que está comprando oro. Oro porque está alrededor de los $3.400 la onza troy. Lo raro es de que Bolivia, en vez de comprar oro, lo está vendiendo, oro de reserva, solamente para liquidez. Entonces, es un escenario bastante complejo, pero el dólar va a tener esa tendencia con seguridad y reitero, el punto de quiebre va a ser las elecciones el próximo agosto. Por ende, ahí vamos a ver si el dólar se dispara, la inflación también, o se estabiliza, dependiendo también de quién gane las elecciones y quién sea gobierno en el próximo mes de noviembre. Muy bien, pues Fernando, gracias por los conceptos, gracias por la explicación de este fenómeno que estamos sufriendo los bolivianos con el incremento, hasta podríamos decir, abusivo del dólar, ¿no? Y la aparición del dólar paralelo y este otro fenómeno que estamos conociendo poco a poco acerca del dólar virtual. Hasta otra oportunidad, Fernando. Nasim, gracias por la entrevista y hay que recordar de que hay muchas personas que están haciendo su negocio, ¿no? En los mercados, en las ferias, especulando, y también echando la culpa de toda la suba al dólar. Y también, obviamente, hay gente que hace negocio en los mercados virtuales especulando. De eso se trata. Pero bueno, espero que la gente esté más informada, no compre a lo loco o pague cualquier precio por las divisas americanas, porque si no, vamos a hacer de que las cosas sigan subiendo el precio y pienso que hay que ser más mesurados y sensatos. Te mando un gran abrazo. Hasta pronto. Un abrazo le decimos a Fernando Romero,
él decía que mucha gente está comprando dólares. Mira, miren este titular.